Benfica sorprendió al Bayern y le ganó el grupo del Mundial de Clubes, o fue cálculo de los alemanes. Boca Juniors y sus aficionados se van del Mundial tras mucho ruido y ni una victoria que celebrar. Neymar seguirá en el Santos al menos hasta final del 2025 y el sorprendente viaje de Víctor Wembanyama por Asia. Quédense, que como siempre se las doy cortita y al pie. Ahí le va, cortita y al pie. No paran las sorpresas en el Mundial de Clubes y en esta ocasión ocurrió en el grupo C. El cálculo cuando empezaba este grupo era Benfica y Boca Juniors van a pelear probablemente por el segundo lugar de clasificación en este grupo y el Bayern se presenta como el gran favorito. Bueno, cambió todo en la última fecha. Sí, el Bayern había librado una batalla tremenda con Boca Juniors en Miami, ganándole, mostrándole superioridad, sobre todo en esa recta final de partido, incluso hasta una mejor condición física, y se esperaba que hiciera un poco lo mismo con Benfica, pero no, y hay varios factores que han influido en este resultado, pero lo cierto es que Benfica gana el grupo y el Bayern se va a enfrentar a Flamengo en la siguiente fase, así que otro duelo contra un equipo sudamericano. El cálculo para Boca, y ya voy a tocar el tema del cuadro argentino, era llegar a ese último partido frente a Auckland City, tener la oportunidad de enfrentar al rival más débil y ahí hacer cuentas de cuántos goles iba a necesitar. Nada más lejos de la realidad. Pero empecemos por ese partido entre Benfica y Bayern. De nuevo, temperaturas muy altas para jugar este Mundial de Clubes que parecen afectar momentáneamente a los equipos europeos un poco más. Bank of America Stadium en Charlotte. Insisto, un verano durísimo para los equipos europeos que no están acostumbrados a jugar en estas temperaturas y también en medio de la humedad. Pero más allá de eso, una de las claves en este partido es el once inicial que pone Vincent Kompany. Venía mencionando antes que Bayern había tirado y disputado una batalla tremenda, hasta en lo físico, con Boca Juniors, y sí, eso puede haber justificado el rotar un poco en el once, pero Kompany dejó hasta 7 titulares en la banca, entre ellos Joshua Kimmich, Michael Olise, también Jonathan Tah y por supuesto Harry Kane. Así arrancó, con un montón de sustitutos, un partido frente a Benfica en el que incluso empatando Bayern se llevaba el primer puesto del grupo. Pero no lo empató, lo terminó perdiendo. Minuto 13 el gol de Benfica y a partir de ahí el Bayern sí tuvo las ocasiones más claras. Se enfrentó a Trubin, al guardameta de Benfica, que fue sin duda alguna la figura del partido. Ya en el segundo tiempo, viendo que las cosas no salían, Vincent Kompany puso, como se dice en el cliché que cada vez odio más, que es toda la carne en el asador, pero bueno, puso todo lo que tenía en cuanto a titulares reservados para tratar de cambiar el partido. Y en esa segunda mitad no lo logró por buenas actuaciones del guardameta de Benfica y por falta de precisión. Leroy Sané parece la sombra del jugador que alguna vez fue con el Schalke, por ejemplo, o con el Manchester City, incluso en una buena época bajo las riendas de Pep Guardiola. Pero este Bayern Múnich se queda corto y yo me pregunto si no habrá sido un cálculo enfrentar al Flamengo, si no pensaba que le convenía más el cuadro brasileño y eso le puede costar muy caro. Pero por ahora el Benfica es el que da la campanada, da la sorpresa, termina clasificando primero de su grupo y el Bayern termina siendo segundo y dejando a Boca eliminado, porque buena parte de las esperanzas del cuadro argentino pasaban porque el Bayern cumpliera con el pronóstico y el pronóstico era ganarle al equipo portugués. Y ahora toco el tema de Boca Juniors porque curiosamente Boca ha sido uno de los equipos de los que más se ha hablado durante este Mundial de Clubes por varias razones. Llegaba en medio de una crisis futbolística, llegaba en medio del cambio de técnico, con el regreso de Miguel Ángel Russo, llegaba con una afición que ha sido la gran protagonista del Mundial de Clubes por lo fiel, por lo ruidosa, por lo numérica, por lo que influye cada vez que pisa alguna ciudad, porque se hace sentir realmente. Y llegaba en medio de muchas incógnitas futbolísticas, pero por alguna razón, después del debut contra Benfica, un debut en el que Boca tenía la victoria en el bolsillo, 2-0 y se dejó empatar, por alguna razón comenzaron a aumentar las expectativas y se hicieron todavía más grandes, aún sin ganar un partido, aún sin sumar un punto frente al Bayern, pero ciertamente con una gran batalla dada contra el conjunto alemán. Claro,
a Boca le termina costando ese primer partido contra Benfica, que tuvo en el bolsillo. Pero aún después de ese empate, y perdiendo como en teoría estaba en el papel frente a Bayern Múnich, tenía una esperanza. Y esa esperanza pasara porque el equipo alemán cumpliera con el pronóstico, se llevara la victoria frente a Benfica, y eso haría que Boca Juniors tuviera que sumar una cantidad importante de goles frente al Auckland City. Pero era el Auckland City, el equipo que estaba Boca Juniors obligado, o al menos en el papel, con la ventaja para vencer. Bueno, ese Auckland City, al que el Benfica le hizo 6, necesitaba justamente golearlo Boca Juniors. Pero no solo no lo goleó, sino que no le pudo ganar, terminó empatando el partido. Arrancó Cavani en el 11, algo que seguramente a buena parte de la afición de Boca no le gustó ni un poco. Y Boca estuvo lejos de ser el equipo que mostró una garra, que mostró un nivel de competitividad tremendo frente al Bayern Múnich. Un partido en el que sí, Boca tuvo la mayor parte de la posesión, como la tuvo Bayern contra Benfica, un número muy similar, 74%, 41 intentos al arco, de los cuales solamente 10 fueron entre los 3 palos. Sí, fue desafortunado Boca, le faltó puntería, pero lo increíble es que ha sido uno de los equipos de los que más se ha hablado en el Mundial, por el gran partido contra el Bayern, por su afición, y se va eliminado sin haber sumado una sola victoria, pero sobre todo sin poderle ganar al rival más débil del grupo, que era el equipo del Auckland City, el equipo neozelandés. Así termina la aventura de un cuadro que marcó el Mundial de Clubes más desde lo simbólico y desde lo alegórico y desde la narrativa que desde lo futbolístico. Más allá de que, vuelvo a lo mismo, ante el Bayern Boca hizo un partidazo, pero es esa inconsistencia, el no haber podido mantener el resultado frente a Benfica, el no haber podido mostrar su mejor cara frente al rival más débil, frente a Auckland City, lo que le deja afuera en este Mundial de Clubes. Y yo me pregunto, y es realmente una pregunta muy honesta, si habiendo tan bajas o estando tan bajas las expectativas alrededor de Boca Juniors antes de empezar el Mundial de Clubes, yo me pregunto si lo que ha pasado, si el irse sin victorias, pero dando esa buena imagen frente al Bayern, es algo que llena al aficionado, es algo que deja al menos satisfecho por esfuerzo al aficionado de Boca. Esa pregunta se las dejo votando a ustedes y como siempre leo sus mensajes aquí abajo en los comentarios de YouTube. Antes de ir con el siguiente tema, bueno, recordarles que Cortita y al Pie está también en formato podcast, tanto en Spotify como en Apple Podcasts, en YouTube Music también lo pueden encontrar, además de en YouTube como formato de video, lo pueden encontrar como formato de podcast en YouTube Music y pronto estaremos también en Amazon Music. Así que poco a poco este contenido en distintas plataformas para que lo escuchen donde ustedes quieran o lo vean donde ustedes quieran, porque además de YouTube, en Spotify también se puede escuchar y ver en video. Así que gracias a todos los que se han ido sumando a Cortita y al Pie. Me interesa sobre todo hacer crecer el canal de YouTube. Es donde he puesto la mayor parte del esfuerzo, así que dejar los likes, dejar los comentarios, compartir el contenido y suscribirse es algo que ayuda mucho. Bueno, voy con el siguiente tema que he elegido y es la renovación de Neymar. Hace algunos días dejé en este canal de YouTube, les voy a dejar el link aquí, un video hablando de cómo ha cambiado la vida de Neymar, la vida futbolística me refiero, la proyección de la carrera de Neymar después de que decidió dejar el Paris Saint-Germain. Ni siquiera después de que dejó el Barça, porque en el Paris Saint-Germain todavía tuvo un punto muy alto, un punto altísimo, que fue aquella campaña 2019-2020, donde básicamente él remolcó al Paris Saint-Germain hasta la final de Champions, pero no se la pudieron ganar al Bayern. Ese video, les voy a dejar el link aquí en este video para que lo puedan ir a ver y también me den su opinión. Es un poco un repaso a la carrera de los últimos años de Neymar y cómo el chico que maravilló desde Santos, que jugó, mostró un fútbol espectacular al lado de Messi y de Suárez en aquel Barcelona de Luis Enrique, ha defraudado, se ha quedado en el camino. Pero la nota hoy es que Neymar renueva su contrato con Santos por 6 meses, nada más. ¿Y por qué me parece esto interesante? Porque la llegada de Neymar a Santos, después del fracaso en el fútbol árabe, con lesión incluida, es cierto, pero bueno, yo supongo que en Arabia estarán arrepentidos de haber invertido lo que invirtieron en Neymar, porque en 2 años no jugó ni una decena de partidos. Y si alguien hubiera tenido la esperanza de que eso cambiara, seguramente le hubieran renovado contrato para que, tras la lesión,
y si era lo que se suponía iba a ser en esos primeros 2 años. Pero el hecho de que Arabia le dejara ir, no le convenciera con más dinero, habla mucho de la confianza o falta de que tenían hacia Neymar en el fútbol árabe. Esa confianza vino de Santos, su equipo original en Brasil, un equipo que además está metido en problemas y que veía en la llegada de Neymar la posibilidad de revivir, no solo futbolísticamente, sino de congraciarse con la afición. Bueno, no ha salido ese movimiento. 12 partidos apenas de Neymar, que en la Serie A brasileña ha jugado 2, que se ha perdido partidos por COVID, que se ha perdido partidos por lesión muscular, que en medio del carnaval también sufrió una lesión, como para no variar, y que deja muchas dudas a un Santos que está peleando por no retroceder en la Liga Brasileña. Y Neymar renueva por 6 meses, y eso para mí deja una gran incógnita con respecto a la posibilidad de que Neymar sea parte del Brasil que ya clasificó al próximo Mundial. Ancelotti dijo en su conferencia de prensa de llegada a Brasil: vamos a contar con Neymar, la puerta está abierta, pero no lo llamó. Si no lo llamó es porque evidentemente no piensa que está listo Neymar. ¿Va a poder estar listo Neymar en 6 meses en el fútbol brasileño? Porque la esperanza era, y creo que ese era el objetivo de Neymar, llegar a Brasil, recuperar su condición física, recuperar la alegría por el fútbol en esos meses en Brasil y luego tener una temporada completa de vuelta en el fútbol europeo, en el fútbol más competitivo, en el fútbol donde iba a poder medirse realmente, sin quitarle mérito al fútbol brasileño. Ya hemos visto que en el Mundial de Clubes los equipos brasileños les ha ido muy bien, pero estoy seguro que Neymar pensaba en regresar al fútbol europeo. Y el hecho de que a esta altura, habiendo, claro, mostrado muy poco, no haya una posibilidad real para volver, hace muy difícil que en los últimos 6 meses, antes del próximo Mundial, Neymar juegue en otro lugar que no sea Brasil. Un Neymar que hace poco reconoció que lo había tentado el Fluminense para jugar el Mundial de Clubes y que él dijo, esto siempre según su versión, que prefería quedarse entrenando, que no le llamaba la atención la propuesta. Me imagino que tampoco a la gente de Santos le hubiera encantado esta idea. Pero bueno, Neymar se queda hasta final de año calendario de 2025 y ahí estará en la Liga Brasileña a 6 meses de jugar el que, por la carrera y el perfil de Neymar, bien podría ser su último Mundial. Ustedes me dirán, bueno, Cristiano va a jugar otro más, seguro, después de los 40. Messi va a jugar otro más, casi a los 40. ¿Ustedes se imaginan a Neymar con todos los temas extrafutbolísticos y de lesiones que ha tenido jugando un Mundial a los 38 años, 37 años, que sería ese Mundial de 2030, 39 incluso? Yo lo veo muy difícil. Pero bueno, me encantaría leer sus opiniones. Para mí, el hecho de que renueve contrato por 6 meses más con el Santos no es la mejor señal para el futuro inmediato de Ney. Y por último he elegido un tema que también me ha llamado la atención y que me ha llevado a idealizar un poco las cosas y la figura en particular de Víctor Wembanyama, el francés que tomó la NBA por rehén casi con su versatilidad hace 2 temporadas, ganándose el novato del año sin ninguna discusión y mostrando que es un jugador o un estilo de jugador que no voy a decir nunca hemos visto, porque ya habíamos visto jugadores con esa estatura, no esa exactamente, pero con estatura de centro y habilidad de guardia o de armador. Se me ocurre en su prime Anthony Davis, por ejemplo, pero también era claro que si la evolución de Víctor Wembanyama iba en la dirección que pensamos la mayoría, se podía convertir o se puede convertir todavía en una de las grandes figuras de este deporte. Bueno, Víctor Wembanyama vio frenada su segunda temporada con los Spurs por ese tema médico, un trombo en uno de sus hombros que no sé si era para que ya no jugara más el resto de la temporada, pero San Antonio, que se dio cuenta que tampoco iba a competir demasiado en playoffs, dijo: no le movamos más, que el chico descanse, tenemos a De'Aaron Fox, también lo vamos a dar de baja por otra lesión, y así nos rearmamos pensando en la próxima temporada y nos jugamos la posibilidad de la lotería, y esa lotería le dio el pick 2 a San Antonio de un draft que se va a llevar a cabo justamente este miércoles y en el que se espera que los Spurs tomen a Dylan Harper, a un armador muy prometedor. Así que tienes la posibilidad de tomar a Dylan Harper, tienes a Víctor Wembanyama, tienes a De'Aaron Fox, tienes a Stephon Castle, que viene de ganar un premio también reciente en la NBA. Tienes una franquicia que está en franca reconstrucción, que ya no va a tener a Greg Popovich, pero que seguramente va a mantener la misma cultura
Y tienes a un Wembanyama que, y aquí voy con lo que me ha llamado la atención, que ya tiene como un aura mística. No sé si lo vieron, pero hace unos días regresó de un viaje al templo de Shaolin en China, templo budista, donde aprendió Kung Fu, donde exploró nuevas maneras de conseguir elasticidad en su cuerpo, donde fue a mejorar también la disciplina mental. Y a mí me llama mucho esto la atención. Es un jugador, si han leído, si han conocido un poco de él, que no le gustan mucho las redes sociales, que generalmente antes de los partidos está leyendo un libro, que es fanático de la ciencia ficción y que parece enfocado como pocos a su edad en ser uno de los más grandes en su deporte. Le falta mucho, su camino apenas comienza, pero ver esas imágenes de Wembanyama practicando Kung Fu, a mí me recordó aquella película en la que Kareem Abdul-Jabbar aparecía junto a Bruce Lee, se me va ahora el nombre, de los años finales de los 70. Yo nací apenas cuando la película salió, pero la he vuelto a ver todas las veces que la han repetido y ver ver la figura de Wembanyama, que físicamente me recuerda mucho a Kareem Abdul-Jabbar, me transportó de repente a esa película. Pero no deja de tener un aire místico el hecho de que Wembanyama, de todo lo que podía hacer, anduvo de vacaciones en Costa Rica y también estuvo jugando fútbol con algunos chicos de la manera más natural del mundo, pero de todas las... De imaginárnoslo en fotos en Ibiza, de repente no, lo vimos con la cabeza rapada, teniendo el régimen de los monjes en el templo de Shaolin, aunque admitió que se salía de vez en cuando para comer carne, porque además ganó ya en los últimos meses 15 libras, unos 7 kilos más o menos. A mí me hace o me viene a la cabeza que vamos a ver quizá el mejor Wembanyama la próxima temporada con un San Antonio que también parece preparado para competir definitivamente en el oeste. Así que veremos qué depara el futuro para uno de los basquetbolistas más enigmáticos y que puede marcar una época realmente en este deporte. Esto fue Cortita y al Pie. Gracias por conectarse cada día. Tuvimos el martes unos detallitos técnicos que no permitieron que el episodio estuviera temprano disponible, pero la idea es que todos los días temprano en la mañana esté Cortita y al Pie en YouTube, en Spotify, en YouTube Music, en Apple Podcasts y seguiremos creciendo. Así que gracias por sintonizar, gracias por sus comentarios, los aprecio muchísimo. Trato de contestar la mayoría de ellos o todos los que puedo, a veces todos, cuando no son tantos. Y seguimos en este camino todos los días, Cortita y al Pie, con las 3 o 4 notas más interesantes del mundo del deporte.